2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a su clase de física para el tercer año de educación secundaria. El día de hoy, queridos estudiantes, quien les habla, su maestro de física, Franz Richard Churapas. Queridos estudiantes, la anterior clase se ha hablado sobre las ondas sonoras y el día de hoy hablaremos de distintas ondas y también haremos un énfasis sobre las ondas sonoras. Comencemos. Queridos estudiantes, las ondas. ¿Dónde están las ondas? Generalmente las ondas están alrededor de nosotros constantemente y no las podemos observar, pero sí de alguna forma las podemos percibir, es decir, sentir su efecto. Una de ellas es aquella que yo estoy emitiendo de alguna forma y ustedes la están percibiendo, que es una onda de sonido. Otra también podemos de alguna forma ver su manifestación en recibir la señal mediante una radio, pues existen ondas electromagnéticas que son de radio, de televisión y demás, ¿no? Existen una diversidad de ondas, pero como lo dije, no lo podemos observar. Y de alguna forma, un experimento que de alguna forma nos puede mostrar la forma de la onda es cuando nosotros agarramos un objeto cerca a una superficie con agua y la arrojamos. Y el objeto, al ingresar a la superficie del agua, perturba el equilibrio y ahí podemos observar la forma de la onda. Para poder aclarar y fortalecer estos conocimientos, les invito a ver el siguiente video. Cuando algo perturba la superficie del agua, se producen ondas que se propagan en todas direcciones. Pero, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación que transmite energía de un lugar a otro. Las ondas pueden transportar luz, sonido y movimiento, entre otras formas de energía. Las ondas funcionan como un patrón que se repite. En el agua, la piedra produce una perturbación en la superficie que hace que cada gota vibre y transmita energía a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, las ondas, como dijimos, transmiten energía, pero no materia. En nuestro ejemplo, el movimiento se propaga, pero el agua no se desplaza. Como ves, algunas ondas se propagan en el agua, otras por el aire, por ejemplo, las ondas del sonido, y otras por la tierra, como las ondas sísmicas de los terremotos. Otras ondas pueden viajar a través del espacio vacío como luz visible. Es por eso que la luz del sol llega hasta nosotros. A veces en este viaje las ondas rebotan. Por ejemplo, la luz puede rebotar en un espejo o el sonido en forma de eco. Ahora, queridos estudiantes, hablemos de las ondas sonoras. Como lo dijimos, el mundo está repleto de sonidos. Hay sonidos que existen en la naturaleza, otros que el hombre lo provoca, a veces incluso para comunicarse o expresarse. Y hay sonidos que simplemente ocurren. Ahora bien, para que se genere el sonido, debe existir un movimiento. Porque cualquier vibración que se genere en un medio como el aire o el agua, por ejemplo, hace que las moléculas se alteren, se comprimen o se alejen, produciendo una onda que transmite el sonido. Entonces, es por eso que para hacer el sonido de nuestra voz, necesitamos que nuestras cuerdas vocales vibren. ¿Pero podemos producir sonidos en cualquier lado? Las ondas sonoras necesitan un medio de propagación. Si nuestros oídos están al alcance de donde se propaga, lo podremos escuchar. Pero si no existe un medio de propagación, entonces no se puede escuchar, por más fuerte que sea
el impacto, es decir, si una explosión ocurre en el vacío, ¿será que se pueda propagar? Pues no. Existen diferentes tipos de sonido, ya que no todas las ondas sonoras son iguales. Unas ondas sonoras mueven más el medio en que se desplazan. Mueven más el aire, por ejemplo, como ocurre con las cataratas. A esta propiedad, queridos estudiantes, se les llama amplitud. Además, las ondas varían en su forma. A esta propiedad la llaman timbre y permite distinguir, por ejemplo, las diferentes voces. Algunas ondas vibran más o menos que otras y a esta propiedad se la llama frecuencia y se mide en la unidad que la denominamos hertz. Por ejemplo, el ser humano puede percibir ondas sonoras de entre 20 y 20.000 hertz. Ahora bien, existen ondas mayores a este rango que se les llama ultrasonidos y también existen menores a este rango que serían los infrasonidos, pero el ser humano no las puede escuchar naturalmente. Pero sí algunos animales e insectos pueden escuchar frecuencias que nosotros no. El murciélago, por ejemplo, es ciego, pero utiliza el sonido para cazar, creando una imagen de su entorno al analizar cómo rebota el sonido en los distintos obstáculos que los rodean. Ahora bien, queridos estudiantes, la velocidad de propagación del sonido depende del medio. En general, es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire, a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo, más o menos 1200 kilómetros por hora. Pero a efectos de resolución de problemas utilizaremos el valor de 340 metros por segundo, que es un aproximado a la velocidad del sonido que se ha calculado experimentalmente. Ahora bien, utilicemos los conceptos que hemos aprendido para poder resolver el siguiente problema. El enunciado nos dice: una persona que está situada entre dos montañas emite un sonido. Si percibe el primer eco a los 2 segundos y el siguiente a los 3, ¿cuál es la separación de las montañas? Entonces, queridos estudiantes, para poder resolver este problema, primero analicemos esta figura que más o menos se aproxima a la interpretación del problema, ¿no? Como podemos observar, existen dos montañas y hay una persona que está situada entre ellas. Y como podemos ver, queridos estudiantes, vamos a denominar x1 a la primera distancia, es decir, al sonido que se propaga entre la persona y la primera montaña. Y lo propio hacemos con x2 para la siguiente montaña. Ahora bien, como dijimos, queridos estudiantes, el sonido rebota. Es por eso que se produce el eco. Si la persona ha escuchado, por ejemplo, en el primer eco después de 2 segundos, eso significa que ha tardado el sonido de llegar desde el medio que lo emite, que sería la persona, hasta la montaña de 1 segundo, ya que ha tardado 1 segundo de ida y otro segundo de vuelta. Es por eso que son 2 segundos. Ahora, para el otro caso es lo mismo, pues ha tardado 3 segundos, lo que significa que la mitad vendría a ser 1.5. 1.5 de ida y 1.5 de vuelta. Entonces, queridos estudiantes, para esto escribamos nuestros datos. Como dijimos, tenemos que calcular esas dos incógnitas que vendría a ser x1 y x2 para que al final, ya obteniendo el valor, lo sumemos y esa sería la separación entre las dos montañas. Ahora bien, tenemos entonces x1 y x2 como incógnitas. Entonces también tenemos t1 que vendría a ser 1 segundo y t2 1.5 segundos. Y aquí lo que nos interesa saber es cuánto tarda
el sonido en llegar desde la fuente de emisión, es decir, desde la persona que lo emite, hasta las montañas. Y posteriormente tenemos los datos de las velocidades del sonido. Y como lo dijimos anteriormente, queridos estudiantes, a efectos de resolución de problemas vamos a utilizar 340 metros por segundo como un valor constante de la velocidad del sonido que se transmite en el aire. Ahora las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la ecuación de la velocidad, que es igual a la distancia sobre tiempo, a lo que ya hemos aprendido en temas anteriores y gestiones anteriores. Y de esto vamos a despejar la distancia. Como podemos observar, tanto para x1 y x2 lo despejamos la distancia. Y x total vendría a ser a la suma de x1 y x2. Lo que significa que x total sería la separación entre las montañas. Ahora bien, queridos estudiantes, para resolver el ejercicio solo nos falta reemplazar los datos que ya tenemos. Primero, para x1 multiplicamos la velocidad de sonido por el tiempo, que vendría a ser 340 por 1, que vendría a ser igual a 340. Y lo mismo ocurre con x2. Y al multiplicar 340 por 1.5 tenemos que la distancia 2 es igual a 510 metros. Y finalmente, x total, que vendría a ser la separación entre las dos montañas, es x1 más x2, que es igual a 340 metros más 510 metros, lo que nos da un resultado total de 850 metros, siendo esto la separación entre las montañas. Pues nuestra respuesta será: la separación de las montañas es de 850 metros. Bueno, queridos estudiantes, como se han dado cuenta, el tema de hoy es muy interesante para poder analizarlo. Pero recordemos que hay sonidos que nos gustan más que otros. Algunos ya las conocemos, otros nos desconciertan y a veces los utilizamos para expresarnos. Bueno, queridos estudiantes, el tema de hoy es muy interesante porque hablar de las ondas y hablar del sonido es hablar de algunos fenómenos que estamos constantemente en interacción. Para poder fortalecer estos conocimientos, te invito a revisar los textos de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación, en específico del tercer año de escolaridad. Sin más que decir, queridos estudiantes, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.